Caminando en la Fe. Sean bienvenidos una vez más a este su programa Caminando en la Fe, que se transmite a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que ustedes pueden seguir en nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y nuestro canal de YouTube Orden Mil Piso Venezuela. Año 2026, nuevo año, feliz año para todos, bendecido año. Que el Señor les acompañe, les bendiga, les proteja, les conserve con vida, con salud y que lleve adelante junto con su esfuerzo, su trabajo, su responsabilidad, pues todos sus proyectos, sus sueños que tengan para este nuevo año que el Señor nos regala. Y nos encomendamos también, a la intercesión de la Santísima Virgen María en la advocación de la Divina Pastora, que es también, además de la patrona del estado Lara, la patrona de nuestra Milicia Nacional Bolivariana. Vaya pues también para todos los hombres y mujeres de nuestra Milicia Nacional Bolivariana, pues un saludo de felicitación por celebrar a su patrona y que ella continúe bendiciéndolos, guiándolos e intercediendo ante su Hijo por ustedes, por sus familias y por esta amada patria Venezuela. Desde el año pasado, 2025, hemos venido introduciendo tanto los evangelios como las cartas apostólicas. Y en esta oportunidad pues quisiera compartir con ustedes la carta a los Gálatas, carta de San Pablo a los Gálatas. Y Pablo pues comienza diciendo: Gálatas ignorantes, ¿quién los engañó? Eso lo encontramos en el capítulo 3, versículo 1. Y esta carta pues está dirigida a las comunidades cristianas en Galacia. Galacia era una provincia romana en tiempos de Pablo. Y en su primer viaje misionero, hacia el año 45 o entre el 45 y el 48 después de Cristo, Pablo evangelizó la región de Galacia del Sur, fundando comunidades cristianas en algunas ciudades como Iconio, Derbe, Listra y Antioquía de Pisidia. En su segundo viaje, entre el año 50 y 52 después de Cristo, va a lo que se conoce como Galacia del Norte, y a causa de su estadía obligada por enfermedad hacia el año 50, como mismo Pablo lo dice en esta carta a los Gálatas en el capítulo 4, versículos del 13 al 14, él allí predica el evangelio convirtiendo a muchos. Y luego se establece Éfeso, capital de la provincia romana de Asia, donde le llegan noticias alarmantes acerca de las comunidades que él fundó, tanto en Galacia del Sur como en Galacia del Norte. Y ante la imposibilidad de hacerse presente, así lo escribe Pablo en el capítulo 4, versículo 20 de la carta a los Gálatas, entonces decide escribir una carta circular para las iglesias de origen gentil de Galacia del Norte. Esto es para las comunidades cristianas provenientes del paganismo, insertas en el mundo greco-romano. ¿Y cuál es la finalidad de la carta? Es defenderse de los falsos misioneros llegados a las comunidades, mostrando que su evangelio es el que recibió por revelación de Jesucristo, buena noticia que libera de la esclavitud a la ley, a sus normas y a sus ritos. Y de este modo sale al paso de lo que se conoce en la iglesia primitiva como la crisis gálata. ¿Qué es la crisis gálata? ¿Por qué escribe la carta Pablo? Porque influyentes misioneros judeo-cristianos de tendencia judaizante se instalaron en las comunidades de Galacia del Norte y ellos cuentan con el apoyo de grupos de Jerusalén a los que Pablo cataloga de falsos hermanos. Capítulo 2, versículo 4
de la carta a los Gálatas. Y estos falsos misioneros enseñan que quien se hace cristiano tiene que observar varios preceptos de la ley de Moisés o de los 5 primeros libros de la Biblia, sobre todo la práctica de la circuncisión, a la que incluso obligan. Lo refiere Pablo en el capítulo 6, versículo 12 de esta carta a los Gálatas, y también de las normas de pureza respecto de los alimentos y de algunas fiestas litúrgicas dedicadas a honrar poderes cósmicos. Gálatas 4 del 9 al 10. Sin duda que para estos falsos misioneros, Cristo es para ellos el Salvador, pero es Cristo junto a la ley y sus preceptos los que, según ellos, tienen la capacidad de hacer justo al ser humano. Su concepto de Israel y pueblo de Dios es del todo diferente al de Pablo. Lo de ellos para Pablo es sin duda otro evangelio, y así lo expresa Pablo en el capítulo 1, versículo 6 de esta carta. Además, como ellos critican a Pablo por su falta de autoridad y sabiduría, la confusión de aquellas comunidades cristianas se vuelve general. Y a estas causas externas de la crisis también hay que agregar algunas causas internas. Los de Galacia gozan de dones espirituales por la presencia del Espíritu, pero a la vez se constata la fuerza del pecado que actúa en ellos, llevándolos a divisiones, a malentendidos que amenazan su más valioso tesoro, que es la libertad propia de los hijos de Dios. Y Pablo se siente tan irritado por esta situación de los Gálatas que desea, así lo expresa en Gálatas 6:17, desea que en adelante nadie le cause más preocupaciones. Y por ello, pues escribe esta carta tan contundente, tan clara, y en donde deja toda una teología. Comenzando porque afirma, si la ley es la que hace justos, entonces Cristo habría muerto en vano. Lo expresa en el capítulo 2, versículo 21. Entonces la crisis gálata es un conflicto entre cristianos acerca del contenido del anuncio. ¿Por qué? Porque los misioneros judeocristianos predican un evangelio diferente al de Pablo. Este judío convertido a Cristo, que es Pablo, rebatió de tal manera el otro evangelio que contribuyó decididamente a que el cristianismo no se haya convertido en una corriente más del judaísmo de la época. Frente a ellos, Pablo prueba que él es un verdadero apóstol o enviado de Dios. De aquí su autoridad y el contenido de lo que anuncia. ¿A quién? Al Hijo de Dios crucificado y resucitado, lo que ha sido avalado también por Santiago, por Pedro y Juan, que son columnas de la iglesia. Gálatas 2 del 2 y el versículo 9. Y así, de esta manera, Pablo sale al paso de los que ponen en duda su condición de apóstol, restándole valor a su enseñanza. Pero ya continuamos con este subprograma Caminando en la Fe, que se transmite a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que ustedes pueden seguir a través de nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Ya regresamos. Caminando en la Fe. En este es su programa Caminando en la Fe a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comentando la carta a los Gálatas y la famosa crisis gálata y cómo Pablo interviene para sentar los principios teológicos para las comunidades que se encontraban en un conflicto de fe.
Tan identificado estaba Pablo con Cristo y su enseñanza que habla de mi evangelio. Eso lo podemos constatar en Romanos 2:16 y en Romanos capítulo 16, versículo 25. Y él usa esta expresión para referirse a su experiencia y conocimiento de Cristo y de este, afirma él, crucificado, de quien por designio de Dios proviene la salvación para judíos y gentiles. A este anuncio no se responde cumpliendo la ley de Moisés. Pensando por ella, Dios nos salva y nos hace justos. El pecado del hombre, dice Pablo, no ofende a la ley, por lo que ésta no lo puede perdonar. Su función es otra, la ley de Moisés: indicar dónde está el pecado y conducirnos a Cristo. Si fuera la ley de Moisés la que nos salva y la que nos hiciera justos, entonces Cristo murió en vano y nuestra fe es inútil. Gálatas 2, versículo 21. Por lo tanto, el Evangelio de Pablo pues tiene, digamos, unas consecuencias. Quien cree en Cristo y recibe el Espíritu de Cristo es hijo de Dios, y su herencia es la libertad propia de esos hijos de Dios. Cristo, dice, afirma Pablo, con su entrega ha hecho a su discípulo nueva criatura. Gálatas 6:15. También confrontamos con 2 Corintios 5:17. Esa nueva criatura, libre del pecado y de la esclavitud de sus apetitos desordenados, es gracias a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y por su nueva condición, el discípulo está llamado a vivir y a conducirse conforme al Espíritu de Dios o de Cristo, por lo que no puede volver a la esclavitud de sus pasiones, a la división y al odio, como si Cristo inmolado en la cruz no hubiera vencido ya al pecado y a su dominio. Gálatas 5, del 19 al 21. Por esto, la libertad que proviene de Cristo no es para el libertinaje, sino para hacernos servidores de los demás mediante el amor. Gálatas 5, versículo 13. Se trata pues de una libertad para amar a todos como lo hizo Jesucristo el Señor. Esa carta a los Gálatas que estamos comentando, pues Pablo en el capítulo 6, versículo 11, afirma: les escribo con mi propia mano. ¿Para cuándo podemos decir nosotros que fue compuesta esta carta? ¿Qué fecha? ¿Y qué organización literaria tiene esta carta dirigida a los Gálatas? Que vamos a comenzar afirmando que Pablo haya escrito esta carta a los Gálatas pocas veces ha sido cuestionada. La carta, marcada por el ardor de la polémica, presenta características propias del discurso apologético, es decir, defensivo. En lo doctrinal es una defensa del Evangelio de Pablo, esto es, de su experiencia y conocimiento que él tiene de Cristo por revelación. En su estilo, esta carta es apasionada, agresiva e irónica. Y en lo personal aporta datos autobiográficos solo mencionados en esta carta. Aquí, en los argumentos, Pablo interpreta su evangelio según la Escritura y conforme a los métodos de los maestros de la ley, generalmente desligados de su contexto original. Con todo, no falta el tono cariñoso ni el estilo deliberativo, pues Pablo no solo busca contradecir a sus oponentes, sino también convencer a los Gálatas de la verdad del evangelio que él anuncia.
Pablo debió haber escrito esta carta a los Gálatas durante su permanencia en Éfeso, hacia los años 54 o 55 después de Cristo, antes que la carta a los romanos, fechada en el año 55 después de Cristo, o bien en la primavera del año 57, con la que la carta a los Gálatas guarda gran semejanza de vocabulario y de temas. Como la carta está marcada por la polémica y el ardor de la discusión, no es fácil su organización literaria. Pablo transita de un tema a otro, de argumentos a sentimientos de ironía al cariño. Entre el saludo inicial y la conclusión, presenta su evangelio en 3 secciones, con cierto desorden dentro de cada una debido al estilo confrontacional. Su contenido se podría, organizar del siguiente modo. El saludo inicial, el capítulo 1 de los versículos del 1 al 10. Luego habla de la autoridad apostólica de Pablo y el anuncio del evangelio, capítulo 1 del versículo 11 hasta el capítulo 2, versículo 14. Luego expone la salvación, don que se recibe por la fe, que va desde el capítulo 2, versículo 15, hasta el capítulo 5, versículo 1. En el tercer apartado podríamos decir que expone la libertad en el Espíritu, capítulo 5, versículo 2, hasta el capítulo 6, versículo 10, y la conclusión en el capítulo 6, de los versículos 11 al 18. Entonces, la carta a los Gálatas pues también tiene varios aspectos que hacen que esta carta sea actual para los cristianos hoy, particularmente la invitación a vivir el discipulado centrado en Jesucristo, don gratuito de salvación del Padre. Esta vida en Cristo no se entiende sin una vida según el Espíritu. Quien hace el seguimiento del Señor no se juegue en las apariencias, en el cumplimiento externo, sino que su vida tiene que estar centrada en Jesucristo, movido por el Espíritu. El don del cristiano es la libertad, la que se regala de parte de Dios para ser servidor de los demás, como el siervo de Dios, Jesucristo, que entregó su vida para dar vida nueva a todos los que en Él creemos. Entonces, hoy día el discípulo sí puede empeñarse en construir una sociedad nueva, donde no haya distinción entre judío y griego, entre esclavo y libre, entre varón y mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús, como afirma Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Así pues que esta carta es muy actual frente a los conflictos que puedan surgir en nuestras comunidades parroquiales, en nuestras capellanías, en el seno de nuestra familia, incluso en la concepción que tengamos sobre Cristo Jesús. Cristo es uno solo y ha ofrecido su vida por la salvación de todos y nos ha hecho sus discípulos para ser como Él, servidores unos de otros por amor. Hasta un próximo programa de Caminando en la Fe a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela, nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Que Dios les bendiga, les acompañe y les conceda un año muy feliz. Caminando en la fe.